Entonces, estamos en un mundo donde suceden problemas, donde hay huérfanos, donde hay dudas, donde hay inundaciones, donde hay incendios, ¿verdad? Donde hay enfermedad. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia frente a situaciones que pasan, frente a necesidades que tienen un colectivo de personas o personas en particular? Entonces quiero invitarlos a que miremos en Hechos capítulo 11, versículo 27, donde recién nace la iglesia allí en Antioquía, una iglesia gentil, obviamente, donde también habían creyentes judíos, como fue Pablo cuando fue a ayudar allí a ser líder en la iglesia en Antioquía, pero una iglesia compuesta en su mayor parte por gentiles, o sea, creyentes, sí, pero no judíos. Y dice versículo 27, que en aquellos días, Hechos 11, recuerda, estamos en Hechos 11, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a, a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándole a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, primero, aquí vemos la iglesia en un sitio, en un lugar, una iglesia que nació por la voluntad de Dios. Y podemos y damos gracias a Dios por la iglesia que Dios sembró en este lugar, por la iglesia que el Señor nos ha permitido formar parte, por la iglesia aquí, en Calarcá. Y, y nació la iglesia en Antioquía y dice que descendieron de Jerusalén a Antioquía unos profetas, sí, allí está en Hechos 11:27. Ahora, Hechos 11:27 nos está hablando de profetas y alguien puede preguntarse, venga, ¿existen los profetas hoy en día? Y la pregunta es, perdón, la respuesta es no, como lo enseña aquí la palabra. La palabra profeta era que tenía revelaciones nuevas, especiales, de parte de Dios, un mensaje de Dios a un grupo particular o para personas particulares, como sucedió en el Antiguo Testamento con respecto a reyes. Pero el propósito de los profetas era revelar la palabra de Dios. Pero dado que él, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento ya había sido, eh, ya es ahora, después del primer siglo, fue terminado, ya no había necesidad de profetas. En 1 Corintios capítulo 13 dice que las profecías se acabarán, lo dice 1 Corintios capítulo 13, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y ciencia acabará. Entonces, después de estar terminado el, el canon del Nuevo Testamento, ya no había necesidad de profetas. No había necesidad de profetas. Ya la palabra de Dios está revelada. Entonces, dicho de otra manera, hoy en día no hay profetas como como lo estamos mirando aquí en Hechos 11:27. Sí hay profecía, porque la contiene aquí la palabra de Dios. La poesía está aquí en la palabra de Dios. Y de alguna manera profetizamos cuando hablamos de la palabra de Dios, pero no en el sentido de palabra nueva, de revelación nueva. Es
La revelación que podemos tener es a partir de la palabra de Dios, a partir de la enseñanza bíblica. Bueno, entonces resulta que, ¿cuál era de qué estaban hablando estos profetas? Dice el versículo 28, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Está haciendo referencia a Judea y a Jerusalén, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces quiero que miren lo que pasó en el versículo 29. ¿De quién está hablando allí? ¿Quiénes son los discípulos a que se menciona el versículo 29? ¿Qué hicieron ellos? Había necesidad en la iglesia, iba a haber necesidad en la iglesia en Jerusalén. ¿Qué tenían que ver los hermanos allí en Antioquía? ¿Tenían que ver algo? No era la iglesia de ellos, no era la iglesia de ellos. ¿Tenían que ver algo? ¿Qué tenían que ver? ¿Por qué tenían que preocuparse? Si ellos están aquí y allá, por allá, allá en aquel lugar, más allá, va a haber dificultades. ¿Qué tenían que ver ellos? Había algo que, pero aquí sí, porque a pesar de que somos de iglesias locales diferentes, ellos son nuestros hermanos. Nosotros como iglesia de Calarcá debemos aprender a mirar la obra de Dios más allá de las puertas y paredes que nos rodean. Hay una obra de Dios que se extiende alrededor del mundo. Hace poco, cuando estuve en Río Negro, conocí hermanos de varias partes del mundo, de República Dominicana, de México, Ecuador, Chile, Paraguay, Estados Unidos, Australia, Italia. Uy, hermanos, tenemos hermanos por todo el mundo, iglesias locales que Dios levanta aquí, allá y más allá, y que nosotros hacemos parte de ellos y ellos hacen parte de nosotros. Es decir, el hecho de que ellos están allá no significa que son un grupo aparte, hacemos parte de la misma iglesia, la iglesia del Señor. Y eso es lo que entienden los discípulos acá. Frente a la necesidad de esa iglesia, ellos dicen, tenemos que hacer algo, algo. Van a pasar hambre y nosotros no nos vamos a quedar quietos. Vamos a hacer algo. Y la palabra, aquí la frase dice 29, cada uno conforme a lo que tenía, porque Dios usa de acuerdo a lo que tenemos, determinaron, dice. ¿Qué es la palabra? La palabra determinar. ¿Qué significa la palabra determinar? Significa que toma una decisión eh, seria donde nos hoy una cosa y mañana otra, donde yo he decidido con firmeza hacer algo, ¿cierto? He decidido con firmeza. Ellos determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Digamos, ellos determinaron que pudieron haber hecho, lo primero que pudieron haber hecho en Antioquía. Hermanos, vamos a recoger hasta la iglesia, me lo imagino así, no lo dice la Biblia, pero aquí está la iglesia, hermanos, hay una necesidad de los hermanos en Jerusalén, ellos van a pasar hambre y nosotros debemos mostrar amor hacia nuestros hermanos. Así que vamos a comenzar a recoger una ofrenda para llevarles a ellos. Va a ser, vamos a recogerlas hasta tal fecha. ¿Quién se va a encargar de llevarla? Y comenzaron a tomar pasos, decisiones, cosas concretas que los llevaran al final hasta el punto donde tienen que tener esa ofrenda, esa muestra de amor para los hermanos allí. Determinaron una decisión firme. Dice, enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Cuando uno es un niño pequeño, yo no sé si usted se acuerda,
cuando era pequeño, pero la mayoría de veces que uno coge algo allí en casa, ¿de quién es eso? Mío. Préstelo a su primito, préstelo. No, es mío, ¿cierto? Sí. Y parece que al crecer, disfrazamos un poquito, pintamos un poquito la cosa, pero seguimos siendo egoístas muchas veces. Seguimos siendo egoístas. Y cuando crecemos espiritualmente, cuando estamos mostrando madurez espiritual, dejamos de pensar, de sentarnos en nosotros mismos y en nuestras necesidades y tenemos que comenzar a mirar hacia afuera. Hay personas que sufren, hay creyentes necesitados, hay una obra de Dios que espera allí a lo que Dios me ha dado a mí. No se le pidió a ellos dar más allá de lo que tenían, sino conforme a lo que tenían. Y la pregunta es, ¿qué tú tienes para dar? ¿Qué tienes tú para entregar, para ayudar a alguien, un hermano, una persona, una hermana que está en una condición de dolor, de sufrimiento, de necesidad? Entonces, determinaron enviar socorro a los hermanos. Es parte del crecimiento y madurez espiritual, comenzar a ver las necesidades de otros y preocuparnos por esas necesidades de ellos. Entonces, y miren algo, una palabra que me gusta, el versículo 29 es la palabra determinar. Y una palabra y una frase más bien que me gusta del versículo 30 es que dice, lo cual en efecto hicieron. O sea, no se quedaron, ay, qué bueno será ayudarles, ay, quisiéramos ayudarles. Uy, no, me muero de ganas, pero parece que me las aguanto, porque llego hasta las ganas, hasta los deseos, hasta los propósitos, hasta los sueños y anhelos, pero no se logra nada más. Ellos llevaron al hecho aquello que habían propuesto, lo cual en efecto hicieron. ¿Cuál en efecto hicieron? Enviaron a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. No se quedó en palabras, no se quedó en deseos, no se quedó en propósitos. Y me acordaba de ese versículo que dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vamos a Filipenses capítulo 4. Ya no es una iglesia la necesitada en este caso, ya es un siervo de Dios el necesitado, el que está en una situación difícil, el que está en la cárcel, el que ha sido usado por Dios en bendición de su obra y está pasando por momentos complicados. Entonces dice Filipenses 4:14, sin, dice, a ver, desde el 10, desde el 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, porque ellos le enviaron una ofrenda a Pablo allí en la cárcel, se la enviaron. Dice, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice el 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero escuche lo que sigue el 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mí. ¿Qué hicieron ellos cuando enviaron, cuando sintieron la necesidad del apóstol Pablo? Cuando pasaron de orar
a hacer. Cuando no solamente, Señor, te pedimos por Pablo, ay, él está pasando por tantas dificultades. Señor, ayúdalo, fortalece. Dejaron, obviamente no estoy diciendo que eso sea malo, sino que no se quedaron en la oración, sino que se fueron más allá de la oración a ser el instrumento de Dios para hacer la respuesta a esa oración. Señor, ayúdalo. Yo soy la persona, yo soy la iglesia a través de la cual Pablo va a recibir ayuda. Entonces, bien hicisteis, bien hicisteis. Cuando nosotros somos sensibles a la necesidad de una iglesia necesitada, Hechos 11, cuando nosotros somos sensibles a la necesidad de un siervo de Dios que ha estado apoyando la obra de Dios, que ha estado entregando, que está pasando por momentos difíciles, cuando nosotros somos sensibles a la necesidad de los necesitados, de los hermanos necesitados, entonces, y hacemos algo, estamos haciendo bien, bien hicisteis. ¿Quién lo califica bien? Bien, ¿quién le coloca el chulito? Dios mismo. Este bien hicisteis es Pablo escribiendo a través de la dirección del Espíritu de Dios. Cuando dice bien hicisteis, es Dios mismo colocando el chulito allí a lo que ellos hicieron. Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Mire, esa iglesia se preocupaba por él desde, desde el momento en que le conocieron, en que recibieron bendición a través de su ministerio. Y sigue diciendo, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿De qué necesidades está hablando ahí? ¿De espirituales o de necesidades materiales y físicas? Entonces, en el siervo en el que sirve, no solamente hay que pensar que necesita fuerza, que necesita paz, gozo, que necesita dirección del Señor, también necesita papita, pan, también necesita una cobija, un abrigo. Entonces, dice, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y dice el 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. La palabra fruto, me hacía pensar la palabra fruto. Es un fruto, se ve crecer la planta y cuando ya está grandecita, comienza a botar el fruto. O sea, el fruto es el resultado de un proceso en un organismo. Entonces, este fruto de que está hablando Pablo es el resultado del obrar de Dios en mi corazón. El fruto es el final de un proceso o más bien la continuación de un proceso que Dios estaba haciendo en mi vida. Un fruto es el resultado adecuado de un sano crecimiento. El sano crecimiento se evidencia a través de mostrar fruto, ¿sí? Entonces, no es que busco dádivas, sino que busco fruto, fruto que abunde en vuestra cuenta. Y en este caso, el fruto fue pensar en las necesidades del siervo que estaba allí y pensar, orar y hacer efectiva la ayuda. Entonces, dice, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿De qué estará diciendo? ¿Cómo hace que abunde en vuestra cuenta? ¿A qué se refiere? Yo estoy pensando que en el tribunal de Cristo, estos filipenses van a recibir recompensa por su labor. Y sigue diciendo, 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno.
habiendo recibido Epafrodito lo que enviasteis. ¿Qué enviaron? Dinero, plata. ¿Qué enviaron? Cheque. No. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Qué lindo escuchar de un hombre de Dios con respecto a lo que yo hago, que lo que estoy haciendo es agradable a Dios. 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por siglos de los siglos. Amén. Estamos pensando en otros, estamos pensando en las necesidades de otros, estamos pensando en el sufrimiento de otros, estamos pensando en siervos de Dios que necesiten algo, estamos pensando en personas a nuestro alrededor que tienen necesidades. No podemos ayudar a todos, pero seguramente Dios nos va a dar momentos específicos, momentos oportunos, personas y, y la manera de poder dar algo y mostrar el amor de Dios de una manera práctica. Las necesidades más grandes son las espirituales o las materiales. Las espirituales, ¿sí? Pero el suplir las necesidades de otro, en este caso como lo hicieron con Pablo, las necesidades físicas, muestra un movimiento espiritual. Esa actividad espiritual en mi ser se manifiesta en frutos palpables, físicos, visibles, identificables. No sé si me estoy haciendo entender. ¿No? Bueno, entonces Dios quiere que participemos con hermanos que están pasando momentos difíciles. Para ayudar se debe conocer la necesidad, orar por la necesidad, evaluar si la necesidad es básica, determinar, buscar personas que ayuden a hacer el proceso. Son los ancianos quienes llevaron eh, la ofrenda en el caso de Hechos y llevar a cabo lo propuesto. Lo voy a repetir. Para ayudar se debe conocer la necesidad, orar por la necesidad, evaluar si es una necesidad básica, determinar, buscar personas responsables que lleven a cabo el proceso y, por último, llevarlo a cabo. ¿De qué manera la iglesia está pensando en una iglesia necesitada, en un siervo necesitado? ¿De qué manera la ayuda pasa de los deseos, de los anhelos, a los hechos y a la realidad? Oramos. Señor, gracias por tu bendita y preciosa palabra, por tu palabra que es viva, por tu espíritu, Señor, por tu gracia. Señor, tú quieres una iglesia más parecida a ti. Y si el Señor Jesucristo dejó su trono de gloria para venir a darnos lo que nosotros no podíamos dar, para venir a entregarnos aquello que nosotros no hubiéramos podido conseguir por nuestra cuenta. Si su misericordia le impulsó, ¿cuánto debería impulsar nuestro corazón la misericordia, la gracia obrando en nuestro corazón, la compasión por las almas, la misericordia por los hermanos necesitados y en dificultades, el sentimiento de apoyar a aquel que está sirviendo, que está pasando por un momento difícil? Señor, ayúdanos a no estar centrados en nuestros propios dilemas, problemas,
y sin mirar alrededor, sin mirar a los que están cerca o a los que están más allá, sin, sin detallar, sin llevar a cabo propósitos que sean en bendición para otros. Señor, ayúdanos a salir del egoísmo, de esa frialdad, de esa inmadurez ciega para ir más allá de los propósitos tuyos. Una vez más, gracias por tu palabra y ayúdanos a llevar a cabo y a vivir tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.